Ahora sí. Bienvenidos a todos, vamos a empezar nuestra segunda clase. Adelante, Joyce, adelante, Andrés. La segunda clase va a estar basada casi exclusivamente en el texto que vamos a compartir. Le pido a todos los que están en sus casas silenciarse, por favor. Vamos a basarnos en la introducción, que es una carta, y la introducción de Maimónides. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de ver eso. No sé si vamos a llegar a ver todo eso. Quiero rematar la última hoja que tengo. Si alguien quiere. ¿Eh? ¿Alguno de los que llegó? Pasásela, por favor. Antes de empezar, quiero compartir una cosa que es muy importante. La tradición judía se define en especial por un pensador contemporáneo que escribió un libro sobre Maimónides, que se llama Moshe Arbertal. Escribió un libro, si no me equivoco, a fines de los años 90, que se llama El pueblo del libro. El título no es muy original, pero el concepto sí es original. Él dice, el pueblo judío es un pueblo textocentrista. Eso quiere decir que en el medio de nuestras conversaciones hay un texto o muchos textos, y que las conversaciones judías no terminan con los textos, pero empiezan con los textos. Esto quiere decir que lo que vamos a ver nosotros, en especial cuando lleguemos al primer capítulo, vamos a ver cómo Maimónides trabaja los textos, cómo Maimónides, enraizado en la tradición rabínica, él le da una vuelta más, agregando la capa filosófica a los estudios de los textos bíblicos. Pero yo les pido que siempre tengan presente eso, la idea de que el pueblo judío tiene un texto en el centro. Fíjense cómo iba el campamento en el desierto, todas las tribus alrededor, en el medio estaba las tablas de la ley, el tabernáculo, y después iba a estar también el Sefer Torah. Y nuestra vida comunitaria también está situada alrededor de la Torah como texto básico, como texto que forma nuestra concepción del mundo, como texto que nos ayuda a representar algunos valores, pensar algunas cosas fundacionales, y los comentaristas trabajan en esa línea. Voy a dar ingreso a los que me están faltando. Bienvenidos a todos desde diferentes lugares. No, grabar ya está, ya está, ya está. Ya lo hice inmediatamente. Creo que estoy bien con el tema de que admití a todos. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy es solamente esto, dar una vista muy rápida de cuál es la estructura del Moreh Nevuchim, la carta inicial y la introducción de Rambam al libro. Hoy no es una clase pretenciosa, es una clase que está dedicada a profundizar. Otra vez, sabemos los años, Moreh Nevuchim, esta es la traducción que yo recomiendo, la nueva tapa es esta, yo creo que Isca la consiguió, ¿sí? No es barata, pero se consigue. ¿Sí? Inclusive, yo cuando vos me dijiste, me fijé, el precio estaba más caro, ahora está más barato. No sé por qué. ¿Para quién fue escrito el libro? Ya vimos, perdón. Claro, mejor. ¿Por qué fue escrito? Vimos algo muy rápido, habla de un alumno, pero habla de las personas que están nebujín perplejas. Eso es lo que... Sí, a mí me gusta más perplejas. Bien, estructura de la obra. Ahora yo lo escribí de mi parte. La obra tiene tres partes. La primera es un diccionario. ¿Sí? Es un diccionario. Tiene 79 capítulos, y cada uno de esos, o la mayoría de esos, va tomando algún texto bíblico y lo explica desde el punto de vista filosófico. Pobre Joyce, la semana pasada estuvo sufriendo porque quiso adelantar la clase y se tropezó con algunos que dijo, ¿para qué me metí en este pantano? No hay que... Hay un concepto que es muy lindo, que es, vieron que a los niños no les permiten comer nada con miel antes de una cantidad de años. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo no está... Bueno, tenemos un médico que nos puede explicar mejor. Entonces, hay cosas que no hay que comer más rápido de lo que podamos asimilarlo. Entonces, la idea es
ir acompañándonos en este proceso y ver el capítulo 1. Mi pretensión es por lo menos ver el capítulo 1 de la parte 1 en esta primera parte y después ver 2 o 3 cosas seleccionadas. Entonces, la primera parte es un léxico de términos antropomórficos, ¿sí? Donde aparece y dice imagen de Dios. Rambam va a decir, ojo, cuando dice eso, quiere decir tal cosa. O el brazo de Dios, o cualquier cosa que aparezca como que Dios tiene forma, imagen, etc. Él va a explicar esas cosas. Y el capítulo se llama, por ejemplo, el primer capítulo, Tselem, que quiere decir imagen, y él explica lo que para él significa Tselem. Por eso digo, está enmarcado en la tradición interpretativa, pero con una capa filosófica. El segundo bloque tiene que ver con Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit es un concepto que tiene que ver con la creación. Los primeros capítulos del libro de Bereshit. Eso es Maaseh Bereshit. En el Génesis, sí. Y para él va a trabajar el segundo bloque eso, temas teológicos, qué es la creación, qué es la providencia, etcétera, pero otra vez los va a trabajar en términos filosóficos, ¿sí? Vamos a ver cómo Rambam cambia todo lo que nosotros creemos del texto bíblico y lo pone en otro lugar. Y después, la tercera parte va a hablar de un tema que es aún más complejo, que es Maaseh Merkabah. Maaseh Merkabah, ahora vamos a ver un poquito más adelante, va a hablar de la ley, de los mandamientos, de la sociedad ideal y de la política, como dijimos la otra vez. Empieza con una carta a un alumno real, no es un alumno ficticio, pero es un alumno que se carteaba con él cuando estaba lejos, fue a donde estaba él pasando por, ya usted, alguno lo leyó, ¿por dónde viene antes? ¿De qué ciudad viene el alumno? Empieza, no, el alumno viene de Ceuta, ¿sí? Y estuvo, parece, una época en Alejandría y después se va a Siria. Ese es el recorrido. Y él, una de las cosas que nosotros sabemos es que le fue escribiendo cartas y en las cartas le iba mandando la información. ¿Por qué empieza con una carta? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué empieza con una carta al alumno? Es una técnica habitual. Si uno va a escribir un manual de filosofía, necesita empezarlo con una carta a un alumno. ¿Quiénes de ustedes escucharon hablar del libro de Wittgenstein que se llama, se lo conocen como el Tractatus? ¿Sí? Tractatus es un texto que está en alemán y bueno, depende de qué traducción, pero no habla nada personal. Empieza diciendo proposiciones filosóficas y no habla nada personal. ¿Por qué Maimónides, que es un científico, que es un médico, empieza con una carta personal? Es una pregunta. Voy a enfocar el, el, el teléfono, el micrófono, a ver si a alguien se le ocurre. Yo sé que va a ser un poquito de ruido, pero tengan un poquito de tolerancia. ¿Por qué le... ¿Se escucha lo que dijo? Nada, nada, nada. No, no, está malo. ¿Se escucha peor? Bueno, yo lo voy a repetir. Voy a sacar el... Dice que lo humaniza. Muy bien. ¿A quién? Al público. Bien. Al que lo va a leer. Andrés. Muy bien, lo especifica. Él escribe para un cierto tipo de audiencia. ¿Sí? Bienvenida, David. Ustedes saben que hay un autor contemporáneo que a mí me gusta mucho, que se llama Humberto Eco. Humberto Eco es un experto no solo en novelas, sino en semiótica, en lingüística, y él escribe un libro que se llama Lector en Fábula. ¿Sí? Y él lo que dice es que cada uno de los escritores tiene pensado el lector que va a tener y de acuerdo a cómo escribe, llega a lectores determinados o no. O sea, el lector es alguien muy importante, es el destinatario del mensaje. ¿Qué más?
Muy bien, justifica la razón por la cual escribe el libro. Si no tuviera un alumno así, de acuerdo a una posible lectura, él no escribiría este libro. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Y todos los que leyeron la introducción van a ver que hay muchas advertencias y muchas limitaciones, que dice, si uno enseña a un alumno puede pasar tal cosa, y si escribe un libro puede pasar otras, que son cosas que las expresa como peligrosas. Muy bien, ¿qué más? Claro, vimos que era para que uno deje de estar perplejo. Bien, ¿qué más? Tiene un vínculo con... Es muy importante lo que tú dices. Hay conocimiento que se transmite solamente cuando se construye un vínculo. ¿Sí? Cuando se construye un vínculo. ¿Y por qué es eso? Por muchos motivos, por el afecto que se tiene y también porque uno cuando tiene un alumno cercano entiende qué necesita el alumno para poder explicarlo, que no puede ser hecho así en forma general. También, la pregunta que yo me hago tenía un solo alumno. No, un solo alumno que lo representa en este y que estaba perplejo. Bueno, por eso escribe el libro. Si no, se lo mandaría solo a él y no lo compartiría luego. Yo creo que sirve a todos que sean como este alumno tipo en principio. Vamos a ver cuáles son las características del alumno. Él Tommy. de una tradición que la declaraste tú la semana pasada. Él asume como su maestro Aristóteles. Así es. Y en esa tradición hay maestro y discípulo. Muy bien. Aristóteles se lo llama peripatético. ¿Por qué? Porque él va enseñando con sus alumnos caminando en la naturaleza. Muchos textos del Pirkei Avot son así. Un maestro le pregunta a sus alumnos, salgan a ver cuál es la senda correcta que el hombre tiene que recorrer. O sea, no dice que quédense en la yeshiva encerrados, no dice quédense en la academia encerrados, sino salgan al mundo a ver dónde está la verdad. ¿Puede ser? Quiero decir dos cosas más. La primera, lo que quiere decir también es que uno aprende de otro, ¿sí? Uno aprende de otro, no solamente aprende el contenido, sino cómo uno se para en el mundo, en especial las cosas que tienen que ver con la fe. Uno dice, hay pensadores que dicen que uno aprende a rezar cuando reza con otro que reza. No se aprende de los libros. Aprender de los libros es algo que existe y que también trae problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno lee un libro, aunque lo lea con una mirada crítica, entiende que lo que escribe el autor es lo que pasa en el mundo. Pero nosotros sabemos que a veces el mundo es más variado que lo que dice el texto. Por ejemplo, nosotros podemos leer el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice, las leyes de Kashrut son así, así, así. Y podemos creer que es la única forma de entenderlo y que todos los que leen viven de acuerdo a eso, se comportan de esa manera, pero uno puede ver que la realidad es mucho más variada, ¿no? Distinta, o que toman opciones. Y también enseñar de maestro a alumno hay un valor que es el de él controlar el conocimiento, ¿sí? Dosificar el conocimiento apropiado para que pueda no desestructurarse. La semana pasada Raquel decía, me voy con más preguntas. Hay que dosificar. ¿Para qué? Para que un adulto puede convivir con dudas. Un niño todavía no puede enfrentarlas a lo mejor, ¿no? Bien, entonces, nosotros lo que vamos a ver son tres cosas. Son, ¿por qué incluye esta carta? Mi teoría también es que porque la Torah es vida, ¿sí? La Torah hay que enseñarla a través de las relaciones personales. Vamos a ver cuál es el currículum necesario para poder acceder al conocimiento general y a este libro en particular. Y por último, en la introducción, vamos a ver inmediatamente que él valora algo que es extraño en este tipo de autores, que es la poesía. ¿Por qué es extraño? Nosotros dijimos la semana pasada que para Platón el ideal era el filósofo y que expulsaba de las ciudades los poetas. Pero vamos a ver que con él ocurre algo
diferente. Voy a avanzar un poquito más. Cuando veamos en los textos más adelante que habla de Maaseh Bereshit, de la creación, él va a decir que hace referencia a la física, lo que significa la física de Aristóteles. Y cuando veamos Maaseh Merkabah, va a hacer referencia a la metafísica. Ahora voy a explicar qué es cada cosa. La palabra metafísica es una palabra rara, porque lo que dicen es que en todos los textos de Aristóteles estaba la física y después venía lo que estaba más allá de la física. No es una palabra en sí mismo relevante, sino tiene que ver con el orden que ocupaba en los escritos canónicos, los escritos canonizados de Aristóteles. ¿Qué es la física? Lo voy a leer rápidamente. Physis, la naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo funciona la naturaleza? ¿Qué hay en la naturaleza? ¿Cuáles son las características de la naturaleza y los principios que hay en la naturaleza? Entre otros, los principios de causa y efecto. Esto es muy importante para toda la teoría, tanto de Aristóteles como la de Rambam. Y con respecto a la metafísica, es aquello que está más allá, como decía en el tomo, en el orden de la biblioteca que escribió Aristóteles estaba más allá, pero tiene que ver con el ser, con el mundo, con Dios, etc. Y es lo que va a tratar de entender con lo que está, que es ininteligible, con lo que no se puede pensar, sino que está más allá. Nosotros vamos a ver inmediatamente que en la introducción él nombra Maaseh Bereshit y Maaseh Merkabah. Para que todos estemos en la misma página, como se dice en inglés, Maaseh Bereshit es la descripción de Génesis 1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba vacía, etc., estaba en caos, depende de la traducción, etc. ¿Sí? Con respecto a Maaseh Merkabah, es Yehezkel 1, como bien dijo, no me acuerdo cuál de los dos hermanos Col lo dijo, el Haftará que leemos en Shavuot. Hay un autor que dice que nunca se lee, pero es un error. Se lee en Shavuot. El primer día de Shavuot se lee Maaseh Merkabah. Maaseh Merkabah es un texto muy difícil, muy extraño. Es un texto que Yehezkel tiene una visión. El profeta Yehezkel tiene dos características. Uno es Cohen, es una cosa no habitual en los profetas, es sacerdote, y está en la diáspora. Él profetiza desde el exterior. Y él lo que ve es ese famoso texto que ve un ser que tiene cuatro caras, ¿sí? que tiene unas ruedas que van para todos lados, y después ve el trono de gloria divino. Eso es lo que él ve en Yehezkel 1 hasta un poquito más adelante. Y que es un texto imposible de entender de una manera coherente. A tal punto que en el Talmud va a hablar sobre esto. Entonces, este texto él lo asemeja a la metafísica. ¿Por qué? Porque es la percepción de lo divino. En realidad, la percepción de lo que no se percibe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto está como la revelación en el monte Sinaí. ¿Cómo lo describe la Torá? Rayos, humo, fuego, centella, niebla. O sea, ¿qué se ve? Nada, ¿no? Pero hay una descripción de esa nada que se ve. Quiero aportar una información más. En la tradición judía siempre ha sido una tradición interpretativa, como dije antes, hay diferentes niveles de interpretación. Esos niveles se conocen como el pardés. Pardés, la palabra pardés en español se traduce como huerto. Algunos dicen que la palabra paraíso tiene que ver con esto, ¿sí? No, este es París, no es paradis. Tiene que ver con esto, y la palabra pardés en hebreo está compuesta por cuatro letras que son niveles de interpretación. Sí, ahora me corro. El Rambam todo el tiempo va a hablar de niveles de interpretación. El pshat es el sentido llano. Si ustedes escucharon hablar alguna vez del comentarista Rashi, Rashi trata, no siempre logra, de explicar un sentido llano. ¿Sí? Dice, Abraham se fue de Ur Kasdim a no sé dónde. ¿Qué hizo Abraham? Se fue de Ur Kasdim. No es tonto. Rashi es brillante. Lo que pasa es que hay que entender por qué Rashi comenta. Comenta porque entiende que hay una dificultad en el texto, si no, no lo comentaría. ¿Para qué va a comentar algo que es obvio para todos? Remes es una insinuación,
Abraham se fue de Ur-Kasdim, quiere decir que algo estaba pasando. Hay que entender qué es lo que estaba pasando ahí. Drash, una drashá, que quiere decir una forma interpretativa o alegórica de explicar las cosas. Abraham se fue de Ur-Kasdim, quiere decir que hay que moverse, hay que cambiar de lugar, hay que cambiar de situación para poder crecer. ¿Sí? Abraham, cuando cambia esa situación, se le cambia el nombre. En la Torá, cuando se cambia el nombre, quiere decir que cambia su esencia. ¿Sí? Y por último, el Sod es el estudio de la Cábala, que quiere decir secreto, la palabra Sod, que ya es mucho más complejo. Abraham representa la Sefirá tal y tal, y se fue de un lado a otro, quiere decir que se conectó con otra cosa. El Zohar, el famoso libro Zohar, básicamente es una interpretación de la Torá de ese estilo. Bien, vamos a ver cuáles son los límites de la escritura, cuál es el estilo, y un concepto que es Roshei o Rashei Prakim, que él lo trae una y otra vez, que dice, yo solo puedo enseñar Rashei Prakim. ¿Qué quiere decir Rashei Prakim? El inicio de los capítulos sería literalmente, pero lo que quiere decir es que yo voy a enseñar algunas cosas. No te voy a enseñar todo. No se puede enseñar todo y no podemos hablar de todo. ¿Por qué? Porque ya en el Talmud, un texto que aparece en el comentario está escrito en Masejet Hagigá. Masejet Hagigá es un texto muy extraño. ¿Alguien sabe lo que es Hagigá? Además de fiesta. Es un Masejet Hagigá habla de una ofrenda que uno tenía que llevar en las fiestas cuando iba de peregrinación a Jerusalén. Pero ahí hay dos textos que son muy importantes. Este y el otro es el del Pardes. Una cosa muy extraña. Ale, cuando te corres para allá no se escucha nada en el Zoom. Bien. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Sí? Bien. Entonces, en Masej Haiga, que es un tratado que habla de una ofrenda que se llevaba al templo de Jerusalén, quién tenía que llevarla, quién no tenía que llevarla, si uno dice asciende a Jerusalén a pie, y si no puede subir a pie, lo tiene que seguir llevando, y si no tiene mano, y si tiene mano. Es un tratado engorroso que habla de cosas absolutamente lejanas a nosotros. De repente trae este texto, que ahora lo vamos a leer, y después trae el texto del Pardés. 4 maestros que entraron en el Pardés, ¿y qué le pasó a cada uno de ellos? Uno entró y salió bien, otro se enloqueció, otro se murió y otro cortó sus raíces con la tradición judía. Y en ese texto cuenta la historia de Rabbi Meir con Elisha Ben Abuya, que se lo conoce como Ajer, en Masejet Haiga. ¿Por qué? Bueno, algunos hay una especulación. Pero fíjense lo que dice el Masejet Haiga, escrito hace muchos años antes que Rambam. La Mishnah está compilada en el año 200. Rambam vivió en el año 1100, 1200. O sea, 1000 años antes ya había textos que la tradición decía no se puede explicar el tema de las relaciones sexuales prohibidas entre 3 o más personas. ¿Eh? Por eso. ¿Perdón? Antes, bueno, está bien. No se puede explicar en un grupo de más de 3 personas. ¿Sí? ¿Sí? La Mishnah, este texto está escrito en el siglo II y Rambam escribió en el siglo... Claro, ahí está. Bien, entonces, un tema que parece que es importante, las relaciones sexuales prohibidas, no está hablando de relaciones sexuales, está hablando de las que no hay que tener, ¿sí? Que teóricamente, ¿quiénes tendrían que ser advertidos de esas prohibiciones? Todos. Y si no se pueden enseñar, ¿cómo se va a advertir? ¿Sí? ¿Cómo se puede explicar eso en profundidad? Primero, ni se puede exponer el acto de la creación Maaseh Bereshit y los secretos del principio del mundo ante 2 o más individuos. Este era 3, ahora ya va siendo más restrictivo. No se puede enseñar entre 2 más. Ni puede uno exponer por sí mismo el diseño del carro divino. ¿Qué es el carro divino? Maaseh Merkabah. Merkabah es carro. Hoy en día en hebreo contemporáneo
es el nombre de un tanque. Exactamente, la carroza, ¿sí? Entonces, no puede explicar por sí mismo el diseño una enseñanza mística con respecto, esto es una interpretación. Entonces, a menos que sea sabio y entienda la mayoría de los asuntos. O sea, uno puede compartir con otro los Roshei Prakim y arreglate, ¿sí? Pero sí es tan importante. Las cosas fundamentales de la tradición y de la fe judía no se pueden enseñar así libremente. ¿Por qué? Porque hay que enseñarlas en una forma controlada. Por eso yo siempre digo algo que me pasa, que hace muchos años yo era rabino muy joven en Mendoza, menos de 40 años, y vino una persona y dijo, yo tengo una emergencia cabalística, ¿sí? Le hablaba a mi secretaria y yo le decía a mi secretaria, por favor, decile que yo no tengo 40 años y que todavía no empecé a estudiar Cábala. Porque para estudiar Cábala uno tiene que tener 40 años, estar casado, estudiar Torah, estudiar Mishnah, estudiar Talmud, estudiar Alajá, estar estable psicológicamente y después poder empezar a estudiar. Bueno, no voy a terminar de contar qué pasó con esa persona, lo voy a escribir en un libro de anécdotas comunitarias alguna vez, pero lo que digo es que muchas veces la gente quiere ir a estudiar Cábala, pero sin estudiar lo otro, ¿sí? Imagínense un niño de 17 años que va a la universidad y le dice al decano de la Facultad de Medicina, enséñeme a hacer operaciones de neurocirugía. El primer día de clase. ¿Qué le va a decir el decano? Señor, vaya a estudiar, anda a estudiar anatomía 1, después estudia fisiología, después estudia, y cuando llegue el momento, después de 15 años de estudio, vas a poder abrir el cerebro de una persona para que esa persona pueda estar. Entonces, fíjense, ya hay una tradición de que hay algunos conocimientos que para desenvolverlos, desarrollarlos, tiene que ser en un ámbito controlado. ¿Por qué? Porque puede desestructurar también a la persona. No solo puede, eh, puede confundirse o puede degradarse o puede transmitirse mal, sino puede desestructurar a la persona. Recuerden, hace algunos años estaba de moda hablar de los secretos de la Torah, ¿sí? Sven leyó un libro hace poquito tiempo, un artículo que dice que era muy malo para la fe al final eso, porque mostraban todos los trucos de la Torah y qué sé yo. Y sí, por ejemplo, que acá aparece tal palabra y esa palabra, si contás más, dividís por 3, lo multiplicás por 4, te da lo otro, ¿sí? Entonces, a mí me daba mucha risa porque en Argentina vendían esos libros en el supermercado. Miren, ahora también acá hay supermercados que venden libros. Yo decía, qué bueno, te venden los secretos de la Torah en el supermercado. Casi irónico, ¿no? Entonces, y porque yo creo que dos cosas. El primero, el conocimiento se transmite persona por persona y se transmite en algunas cosas en un ámbito controlado, no en un ámbito así absolutamente abierto. Bueno, si tenemos ganas de pensar que tienen en común estas tres cosas, muy bien. Él le está hablando a alguien en particular que lo conoce, que tiene una relación, que conoce su historia y que sabe en qué lugar espiritual está. Entonces puede hablarle a él y va a llegar al lugar donde tiene que llegar. Gracias, Isca. A lo mejor deberíamos pensar qué cosas tienen en común estas tres cosas que yo mencioné. El tema de las relaciones sexuales prohibidas, de la creación y de Masé Merkabah, es una tarea que les dejo para ustedes. No lo podemos hacer ahora, ¿no? Y lo del Rav Kook lo vamos a ver al final. Bien, entonces, los que tienen el texto, vamos a compartirlo. En el nombre del creador del universo, ¿sí? En Ivrit dice Olam, la palabra Olam, ya dije que quiere decir mundo o quiere decir eternamente. Mi muy estimado discípulo Yosef Ben Yehuda, descansa en el paraíso, lo dice por el Padre, por Yehuda, Zichrono Libraja. Desde que llegaste a mi lado, procedente de los últimos confines de la tierra para cruzar conmigo, mi aprecio hacia tu persona se acrecentó. ¿Qué quiere decir? No, que lo conocía, que tenía algunas dudas y que se dio cuenta que era un buen alumno. O sea, mi estima se ha ido incrementando.
¿sí? ¿De dónde vienen los confines? Ya dijimos, viene de Ceuta. Imagínense el viaje de Ceuta hasta Egipto, ¿sí? Imagínense lo que habrá sido. Caminando. No caminando en barco, pero había piratas, había esto, ¿sí? Eso, peligros, es otra época. ¿Cómo se acrecentó mi conocimiento por tu gran afición al estudio y por descubrir en tus poemas decidida inclinación a lo especulativo? O sea, la valoración de la poesía. La poesía es un vehículo también para acceder a conocimiento que no se puede acceder de forma racional, de forma discursiva. Hay cosas que se necesita la poesía. Hay civilizaciones que valoran la poesía. En el mundo árabe se valora mucho. Los poetas están en un lugar de la sociedad elevado. Recuerden que en las cortes muchas veces se financiaba poetas para que cuenten las batallas y también para que dejen un legado. Sven. Como Shir, decís vos. No sé, es interesante, podríamos dejar una marca ahí. Sven lo dice porque hay autores que dicen no, pero dice que la Torá toda es una Shirah, que se considera toda sin poesía. Te quiero contar algo. Se hizo un congreso en el Galil que se llama el Congreso de la Mishnah, se hizo el año pasado y se volvió a hacer hace 15 días, y uno de los expositores empieza diciendo que la Mishnah es poesía. Vos estudiaste Mishnah. ¿Poesía? Hay que rascarlo con las uñas para encontrar poesía. Y él muestra cómo la Mishnah es poesía y muestra también, porque la Mishnah teóricamente es un código, ¿sí? Y muestra también cómo hay códigos que pueden ser poesía y poesías que pueden ser código. Por ejemplo, una poesía que se lee, yo hablé en la sinagoga la otra vez de las poesías que se leen antes de la lectura de la Torá en Shavuot. Hay otras lecturas que se llaman Azarot, que es una lista de las 613 mitzvot en forma de poesía, ¿sí? O sea, hay un canal que conduce una cosa con otra. Me gustó esa idea. Inclusive ya de que llegaron tus escritos y macamas de Alejandría antes de comprobar tu capacidad. Ahí dice lo que son macamas, puse las sesiones literarias cultas. Los textos. Bien, yo pensaba, no obstante, que tus aspiraciones rebasan tus alcances, o sea, que no eras un alumno como tú creías que era. ¿Sí? Más cuando realizaste conmigo estudios. Fíjense el currículum que les hizo estudiar antes de que estudie Torá o que estudie la interpretación. Astronomía, anteriormente matemática, como preparación. Mi alegría fue en auge por tu excelente ingenio y rápida comprensión. Voy a seguir un poquito más adelante. Cuando estudiaste conmigo lógica, se reafirmaron en ti mis esperanzas al verte capacitado para declararte los misterios de los libros proféticos y en condiciones de comprender lo que cumple a los perfectos. O sea, para estudiar los profetas, ¿qué hay que estudiar antes? Lógica, matemática, astronomía, ¿sí? Fíjense lo que exige Rambam. Muchas disciplinas que tienen que ver con lo abstracto, que tienen que ver con nuestra capacidad de pensar. Ninguna de estas es práctica, ninguna de estas construye edificios ni hace máquinas, sino son solamente entrenamientos. Muchas veces cuando nosotros estudiamos Talmud, nos preguntamos, ¿para qué estamos estudiando esto? Hablamos, por ejemplo, esta semana discutíamos sobre cómo era el cuchillo del carnicero, si subía o si bajaba. Es solamente para ejercitar nuestra mente, para ejercitar nuestra capacidad. Había una pregunta por ahí, me pareció, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el currículum? Todas estas ciencias abstractas. Y hay que estudiarlas en orden, porque el orden lo que va haciendo es permitir que uno como que pase una barrera y siga a la siguiente. Muy bien. Y tampoco puede estudiar integradas sin saber las cuentas básicas, ¿sí? Entonces, también hay
un trabajo en ese orden. Y también habla de la calidad de el alumno. Me di cuenta que sabías algo sobre el particular, aprendido de diferentes maestros. Él habla de unos maestros que lo llama, para los que lo leyeron, ¿cómo lo llama en árabe? Muta. Muy bien. Eso es de una escuela teológica musulmana que se llama el Kalam, que son los teólogos musulmanes. Dice, vos estudiaste esto, que son pensadores de primera línea, a pesar de que a lo mejor uno no coincida, pero es gente que tiene conocimiento. Entonces, cuando uno estudia eso, ¿sí? Uno puede sentir, como dije antes, perplejidad. No cesaba de disuadirte recomendándote abordar las cosas por su orden. O sea, yo lo que trataba era de disuadirte, cansarte. A lo mejor después decía, ya no quiero estudiar más. Mientras permaneciste conmigo, jamás te rehusé la elucidación de un versículo o de algún texto interesante de nuestros autores. Mas cuando Dios dispuso nuestra separación y tú te encaminaste a otro lugar, como dije antes, a Siria, aquellos coloquios reavivaron en mí una resolución que se había atenuado y tu ausencia me movió a componer este tratado. En hibrid dice Ma'amar, la palabra Ma'amar quiere decir artículo, pero es un libro. Cada vez que dice Ma'amar en hebreo es un sefer. O sea, ¿cuándo él decidió escribirlo? Cuando el alumno se fue, porque me di cuenta que necesitaba seguir educándote a ti y que posiblemente este material podía servir para otros. Bien, es muy interesante. Tengo un amigo que es rabino en Estados Unidos y me escribí esta semana y me dijo, ¿qué estás enseñando? Le dije, me dijo, qué bueno porque te va a hacer crecer a vos y a la gente, ¿sí? Porque un buen libro, un libro que enfrenta a uno con dudas, con problemas, con dificultades y ve cómo lo soluciona a otro, por lo menos, también le ayuda a uno a enfrentar las cosas. Yo pensaba toda esta semana cuáles serían los autores que nos complicarían, ¿no? De las ciencias sociales, por ejemplo, pensaba que cuando hay un libro muy hermoso que dice que el pensamiento contemporáneo, después de Marx, Darwin y Freud, no es lo mismo. Uno no puede seguir pensando en las categorías anteriores, ¿sí? Aunque las teorías de ellos estén superadas, pero por lo menos con las preguntas, por lo menos con los desafíos, ¿no? Y pensaba cuáles son los autores más contemporáneos que nos harían pensar. Yo tuve la oportunidad de leer algunos libros de Sartre a los 17 años y eran fuertes, ¿sí? Era confrontar con alguien militantemente ateo, ¿sí? No agnóstico, sino ateo, post Segunda Guerra Mundial, que hay un contexto también, y bueno, para mí fue una de las experiencias más interesantes. Entonces, te los voy a enviar sucesivamente cuando vaya terminando un capítulo. Eso también hay que entender, que el libro, si bien fue concebido todo, fue compuesto en capítulos. Muy bien, el siguiente texto va a decir, Rambam no es muy amable con los que no son elevados filosóficamente. En ningún texto, en ningún texto. En el Mishneh Torah, en este, es un bestia. ¿No? ¿Te acordaste de él? Suerte que no se escucha en la grabación, porque no quiero verse nada. Pero el punto es que, conectado con lo anterior, cuando él dice que siente la necesidad de... Está diciendo Isca que cuando Maimónides dice que él sintió la necesidad de escribir, muy bien, vio en él algo, una falta de algo que le faltaba. Claro, claro. A lo mejor se vio a sí mismo en otra etapa de su vida y se dio cuenta que a lo mejor hubieran necesitado a alguien que lo lleve de la mano al lugar donde está ahora. Claramente él escribe el Morene Bujim, si bien está toda la historia del alumno, qué sé yo, no le escribe solamente para el alumno. Y lo escribe para trascender, lo escribe para hacer su obra filosófica
que perdure, ¿no? Pero fíjense, ¿por qué digo? El siguiente párrafo dice, hay términos en hebreo que quieren decir muchas cosas. Por ejemplo, la palabra etzem quiere decir hueso, pero quiere decir esencia, ¿sí? Nosotros podemos decir llegó hasta el hueso, llegó hasta la esencia, pero hay que entender cuando uno usa esa palabra en forma figurativa o la usa en forma literal. Entonces Rambam va a mostrar eso, pero fíjense cuando dice que no tiene mucha paciencia. No es la finalidad de este tratado poner todos los términos al alcance del vulgo ni de los principiantes, ¿sí? Como tampoco adoctrinar a quien solamente ha estudiado la ciencia de la Torá. O sea, si no estudiaste Torá profundamente y no estudiaste el pensamiento filosófico, no pierdas tiempo. No gastes 33.000 pesos. Bueno, o 35, estaba a 40 cuando vos me dijiste, ahora bajó a 32 y algo. ¿Sí? Pero lo interesante es la tarea, es el ejercicio. Entonces, yo quiero ir avanzando porque si no, no vamos a terminar nunca este material. Ops. Y ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Entonces, es muy importante. Él va a describir a este alumno con capacidades intelectuales, pero también con observancia. Él va a decir que los que están perplejos son personas que viven dentro de la fe. No es personas marginales, sino personas que viven dentro de la fe y que por enfrentar estas dos cosas están en un estado de perplejidad. ¿Sí? Porque tienen dos conocimientos, dos cosas que son verdaderas o que sienten que son verdaderas y no saben cómo unir una con otra. Sí. No. Maimónides tiene varias etapas de su vida. Una etapa es de líder comunitario y hay una pelea con otros y él después se va de eso. No tiene una academia, no es un Rosh Yeshiva como tradicionalmente, y eso lo hace más interesante. ¿Por qué? Porque no estar dentro del establishment de la organización le permite escribir lo que quiere y no le tiene que pedir permiso a nadie. Porque yo lo dije en otras circunstancias, Maimónides, a diferencia de otros autores, tiene conciencia del lugar que él ocupa en la historia. ¿Sí? Eso es muy importante. Él, en el principio del Mishneh Torah, dice, este libro me lo van a criticar, nadie lo va a querer, pero cuando pase el tiempo va a ser un libro fundamental, a tal punto que el libro más famoso de ley judía, que es el Shulchan Aruch, uno de los tres autores que toma de base es Maimónides. ¿Sí? O sea, él tiene conciencia de su rol en la historia, en lo contemporáneo y en las generaciones siguientes. No es fácil eso se adquiere, hay que tener una autoconcepción muy, muy compleja, ¿no? Yo siempre digo, si uno tuviera que dibujar la persona ideal de algunos autores, ¿cómo lo dibujaríamos a Maimónides? ¿Cómo lo dibujaríamos? Si tiene que dibujar, hacer un personaje, ¿sí? Un esquema. Algunas personas, por ejemplo, son muy doers, hacen muchas cosas, lo harían con las manos muy grandes. ¿Sí? Otros son muy sensibles, lo dibujarían a lo mejor con un corazón muy grande. ¿Y a Maimónides? Muy bien. Siempre hago este ejercicio. Su cabeza él cree en eso, cree que lo racional es lo que maneja nuestra vida. La ciencia contemporánea nos dice que eso es parte de nuestra vida, no toda, pero estamos pidiendo de alguien que vivió en el año 1200 que pueda hablar en términos más contemporáneos. Fíjense, esta obra persigue a sí mismo un segundo objetivo: explicar las alegorías ocultas que encierran los libros proféticos. O sea, los libros proféticos, cuando describen algo, ¿qué son? Alegorías. Cuando uno dice la palabra alegoría, ¿cuál es la alegoría que más le viene a la mente? Muy bien, la alegoría de la caverna, que es un texto de Platón muy famoso donde se habla acerca del conocimiento.
cuál es el verdadero conocimiento, cómo es el proceso para avanzar en el conocimiento, etc. Fíjense que muchos de los textos que vamos a leer ahora hablan acerca de justamente de las alegorías. ¿Qué son las alegorías? ¿Cómo se interpretan? Él va a dar 2 o 3 ejemplos, cómo no hay que interpretar las alegorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que quiero hacer es explicar algunas de las alegorías para que entiendas. Dice, se verá aliviado y libre de tal perplejidad. Entendiendo que, voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos este cuadro atrás. ¿Sí? ¿Qué es este cuadro que tenemos atrás? Es Abraham recibiendo a los malajim. ¿Sí? Muchos textos, a los ángeles, muchos textos donde en la Torá aparece malajim. ¿Qué dice Rambam? Que es una alegoría, no ocurrió eso, es una alegoría, viene a enseñarnos algo. Y si ustedes avanzan en el texto, van a decir que hay 2 tipos de alegorías, unas alegorías que hay que estudiar palabra por palabra y otros que hay que entender en forma global. ¿Cuál es el sentido general? Porque si no, perdemos tiempo. Bien, quiero avanzar un poquito más. Fíjense las advertencias. El sensato no me exigirá ni esperará que cuanto yo aborde un tema lo agote, ni que al comenzar la explicación de tal o cual alegoría apure todo cuanto al respecto se ha dicho. Otra vez, ¿cómo va a enseñar él? Ocultando, de a poquito, enseñando algunas cosas y otras cosas a lo mejor más adelante o no. Si eso no lo aceptaría ningún hombre circunspecto en la conversación para quien con él hablase cara a cara, y ahí muestra la dificultad, ¿cómo podría hacerlo en un libro sin exponerse a la diatriba de cualquier necio con ínfula de sabio que lanzase los dardos de su ignorancia contra él? O sea, ¿cómo voy a decir todo lo que yo sé si me va a agarrar cualquier genio y me va a destruir? Humberto Eco, en uno de sus últimos escritos, en algún texto que se escribió póstumo, que se recopiló póstumo, dice algo hermoso. Dice, antes, el tonto del pueblo se emborrachaba en la cantina y decía cualquier estupidez, ¿y qué pasaba con los que estaban alrededor? Se reían porque sabía, pobrecito, es el tonto del pueblo. Dice, el problema que tenemos ahora es que cualquier tonto agarra internet y escribe cualquier cosa y todavía tiene ínfulas de ser un sabio. ¿Sí? Y nos pasa a todos esas cosas. Y si no, hagan lo que dice, hay un rabino que se llama Artson, que vive en California, dice, nunca lean los comentarios de las notas en los diarios, las cosas que escribe la gente abajo, porque las lees y te intoxicás, porque lo único que hay es odio, ¿no? Entonces hay que eliminar eso. Entonces, fíjense qué interesante, dice, si cara a cara hay cosas que son difíciles de compartir, si yo las pongo en un libro, ¿qué va a pasar con eso? No tengo control. ¿Qué otra disciplina es así? ¿Qué otra disciplina en los temas religiosos son de ese estilo? La experiencia mística. Todos los textos que nosotros tenemos de experiencia mística, el autor lo que hace es ocultar más que lo que revela. La experiencia mística muchas veces es onírica, ¿sí? Es la reconstrucción de algo que hace, pero no es lo que ocurrió. Quien tiene una experiencia mística no puede describir exactamente lo que vivió, porque hay una interpretación entre lo que vivió y lo que escribió. ¿Sí? Piensen en cualquier experiencia trascendente. Ustedes van a ver un cuadro, ¿sí? El Guernica de Picasso. ¿Cómo le explican a alguien lo que sienten del Guernica de Picasso? Uno puede ver inmensidad, uno puede ver fealdad, uno puede ver desconcierto. Recuerden que lo que le dijeron a Picasso, cuando alguien le dijo a Picasso, este cuadro es horrible, él dijo, no, horrible es lo que hicieron los nazis, yo lo reproduje nada más. ¿Sí? Entonces, él lo dice, si cara a cara es difícil, ¿cómo va a ser de otra manera? Bien, ahora va a hablar acerca, en los escritos talmúdicos ya expuse algunas normas generales sobre este asunto, despertando la atención sobre múltiples cuestiones y advertí que el Maaseh Bereshit, la creación, se identifica con la física de Aristóteles, y el Maaseh Merkabah
se identifica con la metafísica. Y ahora recuerda el párrafo que yo les mostré antes, por eso lo puse. Como que dice, y no se expondrá al Merkabah ni siquiera uno solo, salvo que se trate de un auténtico sabio. ¿Sí? Y ahora, un poquito más adelante. En consecuencia, no esperes aquí más de los primeros elementos. Rashai Prakim. Voy a dar insinuaciones, no puedo explicar todo, sino solo algunas cosas. ¿Por qué? Porque escribirlas sería como exponerlas ante miles de personas. Quiero ver si hay algo más que yo tengo marcado. Hice la referencia del misticismo. Hay algo importante en este texto cuando él analiza los textos de cómo funcionan las alegorías o cómo funciona el tema de la Torá. Hay una enseñanza de un famoso rabino que se llama Rabbi Ishmael, que compite con Rabbi Akiva en interpretación de la Torá. Rabbi Akiva es un maestro místico. Rabbi Ishmael interpreta la Torá de una manera más simple. Hay un precepto rabínico que dice Divra Torah Bilshon Adam. La Torá habla en el idioma de los seres humanos. ¿Por qué? Porque si no, nadie podría entender. ¿Sí? Y también tiene una complejidad eso. La complejidad es que si uno quiere explicar un fenómeno complejo y lo va haciendo más simple, ¿qué termina pasando? No termina siendo ese fenómeno complejo. Pues lo hizo tan fácil, lo desvirtúa, que lo degrada. ¿No? Bien, entonces, ¿qué más? Explica lo de las alegorías, dos tipos de alegorías de un estilo y alegorías de otro. ¿Sí? Polivalente, ¿qué quiere decir? Muchas cosas. ¿Sí? Son todas cosas que Rambam utiliza. Anfibológicos quiere decir que algunos son llamados de otra cosa, otras cosas son que sirven para muchos elementos. Y él lo va a mostrar. Cuando veamos el primer capítulo, vamos a ver cómo él trabaja esto. Joyce. Sí. No sé cómo funciona nada porque en hebreo el hecho de que no tenga vocales, ¿no? Da más lugar a hacer consonantes. ¿Y qué pasa con el árabe? Me imagino que es igual. Me imagino que es igual. Sí, me imagino que es de la misma manera. Bien, él trae un ejemplo de una manzana de oro con una malla de plata. Él dice que uno puede percibirla mal, ¿sí? Pero hay que entender que es una metáfora eso, porque hay un texto que dice es como una manzana de oro con una malla de metal, pero es una metáfora. Quiere decir que la envoltura a veces no hace percibir lo de adentro. Recuerden que hay un término muy lindo que se llama, que tiene que ver con la Torá como envoltura, ¿sí? Como vestimentas, que lo que hay que entender es lo que está dentro de la Torá. Y él en esta introducción trabaja dos tipos de metáforas, una que hay que entender palabra por palabra, que es el famoso texto de la escalera de Jacob. Él dice que hay que entender qué quiere decir que está parada en la tierra, qué quiere decir que llega al cielo, qué quiere decir los escalones, qué quiere decir que los ángeles bajan y suben. Hay que entender palabra por palabra. Y otra que habla de una señorita de mal vivir, si lo leyeron, donde hay que entenderlo en forma genérica. Tal enseñanza general de toda la alegoría es saber que el hombre no debe seguir únicamente los impulsos de su naturaleza animal, es decir, de su materia, la cual es en él semejante a todos los demás seres vivientes. O sea, no te detengas en los detalles, sino trata de entender el texto global. Y él lo que va a decir es, cuando yo hablo de una alegoría en forma general, confía en mí, no pierdas tiempo. ¿Sí? También él tiene esa mirada. ¿Qué más? ¿Algún aporte, pregunta, alguien que lo leyó y que se sintió incómodo, que le gustó, o que se acomplejó con algo? Sí, tiene un dejo de
de estar por sobre todo el mundo. Yo conté que hay un rabino que dice, en una de las introducciones de la Mishnah, él dice que hay diferentes tipos de personas y hay unas que comprenden todo, qué sé yo. Él dice que ese es el conjunto de una sola persona. ¿Quién entraba ahí? Solo Rambam. Sí. Pero yo quiero decirle, para defenderlo, si uno escribió tanto como él, si a los 16 años escribió un libro de lógica, si 10 años escribió un tratado, tenía con qué por lo menos. Nosotros vemos gente que está en la misma situación de soberbia y ni siquiera tiene con qué, ¿no? Había manos levantadas. Claro, exactamente. Y no solo eso, sino nos sirve para pensar. A lo mejor nosotros vamos a ver algunas cosas, a lo mejor lo vamos a pasar muy rápido, que habla de la ciencia aristotélica. La ciencia aristotélica ya se terminó, Galileo la destruyó, ¿sí? Galileo demostró haciendo una simple prueba que lo que Aristóteles decía era equivocado. Pero la posibilidad de discutir eso es una oportunidad que sigue vivo, ¿no? Entonces, por eso Rambam está vigente también ahora. Había más manos levantadas. Sí, Iska. Cuando uno le dice voy a escribir pedacitos, es para que uno pueda rellenar también esos otros espacios vacíos. Bueno, una de las teorías que conté de uno la semana pasada era que él no decía todo porque el conocimiento hay que construirlo en forma personal. No pueden regalárselo. Tampoco dice todo. Sí. Bien. Joyce. De las disciplinas que dice que hay que comenzar, como la astrología, la matemática, sería la principal porque sin ella, ¿cómo razonamos? ¿Cómo memorizamos? Es verdad, pero ¿cuándo estudiaste lógica? ¿En primer grado básico o en la universidad? Bien, o sea, uno empieza a adquirir el lenguaje y después empieza a entender cómo funciona el lenguaje o cómo funciona el lenguaje bien. No puede una profesora de GAN, ahora hay un experimento de enseñar filosofía a los niños, es muy interesante, pero no se enseña lógica, sino se enseña a reflexionar. La lógica es una de las disciplinas más avanzadas. Aristóteles escribe todos los silogismos, todo eso, él es el que lo sistematiza, pero claramente es una cosa fascinante y los pensadores analíticos del siglo XIX y XX, más 20, también trabajan de una manera impresionante. ¿Cómo se explicaría esta como paradoja o contradicción de escribir algo para enseñar a otros, pero a la vez ocultar tanto? Bien, la pregunta es cómo se explica escribir para enseñar a otros y ocultar, ¿sí? Esto es una técnica que muchos usan, no es una cosa exclusiva de Maimónides. Es una técnica que tiene que ver con controlar el conocimiento, también yo dije con las persecuciones, ¿sí? ¿Te acordás que dije que hay una teoría? Y desde mi punto de vista sirve para que un maestro y un alumno se junten y estudien. O sea, es un registro para poder producir el conocimiento, no con lo escrito, sino lo escrito es el pretexto o es la plataforma para que ocurra lo otro. Para suscitar más preguntas y para que sea la plataforma de tener un libreto para poder empezar a conversar sobre temas que de otra manera no se podría conversar. Fíjate lo paradójico. Fíjate lo paradójico, que en el Masejet Hagigá que yo conté, que habla de una cosa que tiene que ver con una ofrenda, después te cuentan y está ahí metido en un lugar donde no tiene nada que ver. 4 personas que tuvieron un ascenso espiritual místico, que en términos místicos dice que viajaron en la Merkabá, pero te lo cuentan todo. Es más, en un momento Rabbi Akiva dice, si llegan a un muro de tal y tal, no digan que es agua, ¿sí? O sea, les advierte, él les va mandando señales para que no se confundan. Pero esto es si bien
solamente Faur dice que Maimónides es místico, esto también tiene que ver con eso, con que el conocimiento no se puede dar todo, ¿sí? Hay que, en especial estas cosas, Maaseh, Bereshit y Merkabah, tiene que ser estudiado con algunos, no con todos, sino en eso es elitista. A mí me gusta más la palabra elitista que soberbio, pero tiene, para un mundo donde valora, ¿eh? No, para un mundo donde valora el conocimiento para todos, está claro que, pero ¿cómo se reproduce ese conocimiento para todos? Bueno, dice vulgo, sí, sí. Bueno, es una de las cosas complejas de Maimónides. Sí, claro. Maravilloso, pero jorobado. Sí, sí. Yo quiero terminar. Si hay preguntas, dale. A mí me gustaría saber, en relación a, como hay tantos secretos y tantas cosas que no las puedes revelar, no ahí, ¿en qué papel está la cábala? Él no era cabalista, algunos dicen que era anticabalista, pero la cábala surgió en el mismo tiempo que él surge. Son como dos escuelas distintas. Quiero terminar contando algo. La semana pasada terminamos hablando del Rav Kook y que el Rav Kook enfrentaba el tema de la evolución, ¿sí? Hay un texto que yo conseguí, que traduje rápidamente. Ustedes saben que para algunas personas de fe el tema de la evolución y todo eso les trae complejidades. Por ejemplo, en Jerusalén hay un museo que es el museo que es como de ciencias naturales, una cosa así, o el zoológico nacional, que empieza con imágenes de dinosaurios. Entonces, cuando van familias muy observantes o grupos muy observantes, les piden que tapen esas cosas, ¿sí? O en Israel, en un momento en la televisión israelí, pidieron que no aparezca ¿cómo se llama el Barney? Que es un dinosaurio, sí. O asistentes sociales cuentan que cuando hay niños de familias ultraortodoxas en las clínicas, los libros que les dan, o tienen que tener kipá los hombres, o qué sé yo, para que no haya una disonancia cognitiva para ellos. Hay que respetarlo. Pero el Rav Kook con estas cosas no tenía problema, ¿sí? El Rav Kook era absolutamente trascendente. Como yo hablé la semana pasada de cuáles serían las complejidades que tiene nuestro tiempo, hablamos que, por ejemplo, la evolución, la crítica bíblica, yo, por ejemplo, hoy podría decir autores más contemporáneos como Foucault, como otros, cuando uno los lee, les produce un cimbronazo interno y después hay que volver a reconstruirse, ¿no? Fíjense lo que dice Rav Kook en uno de sus primeros libros, cerca del 1900. O sea, estamos en una cosa vieja, pero es nueva a la vez. La evolución que viene con gran gradualidad, millones de años, dice. ¿Sí? ¿Nosotros cuántos años dice que tiene el mundo? Sí, claro, pero eso es un número. ¿Ustedes saben cómo surgió ese número? ¿Cómo surgió? Muy bien. Un rab en algún momento empezó a decir, este rey vivió 50 años, el otro reinó 30, el otro vivió 600. Hizo una cuenta que para atrás hizo esa cuenta. Antes, ¿cómo se contaban los años? Hay dos formas de contarlos, que es muy interesante. Una es por eventos históricos. En el Tanaj dice, a los tantos años del terremoto, ¿sí? En Chile todavía se habla del terremoto del año 85, si no me equivoco, o del 3, sí, no sé. Otra forma de contar los años son a partir de eventos históricos, el nacimiento del líder del pueblo, cuando Mahoma se fue etcétera, cuando nació Jesús. ¿Sí? Muy bien, lo más tradicional es los años del rey. Nosotros vemos en el Tanaj que dice, y fue a los tantos años del rey tal que pasó tal cosa. Y a veces está la doble datación, en los años del rey y también el evento, el cataclismo tal y tal. Y desastres naturales, claro. Entonces, así se contaron. Pero aquellos que dicen, no, 5.783 años son de la creación del mundo, bueno, cuando vos lees cuánto hace que el hombre habita sobre la tierra, ¿sí?
no, ya no digo los años que tiene el mundo, el cómo, sino los años. Entonces dice, bueno, o es así o no es así, o lo haces en forma alegórica o no. Y el Rav Kook dice, la evolución que viene con gran gradualidad, millones de años, es lo que agita los corazones de las mentes pequeñas. O sea, el Rav Kook dice, quien sufre por eso, quien se agita, quien se complica, piensan que la evolución es una razón para negar la existencia de Dios, pero están muy equivocados. Cuando vemos la gran creación y cómo está dispuesta de acuerdo a las leyes de la sabiduría y la forma de todos los seres vivos en sus cuerpos, mentes, inteligencias, y cómo todo está dispuesto en un sistema, entonces reconocemos el gran espíritu presente aquí. O sea, es al revés. Cuando nos damos cuenta de la armonía, de cómo una célula se transformó en lo que es ahora, nos damos cuenta de la maravilla de la creación y no que cuestiona la presencia de Dios. Dice Rav Kook, después lo trabaja mucho más que esto. Bien, nos vemos en una semana. Va a haber material también, sí, de lectura. Perdón, el material de lectura son las recomendaciones y voy a mandar el primer capítulo. Sí, sí, claro, es para llevarse. Sí. Él lo que dice es que el darwinismo no debería producir ninguna duda con respecto a la creación. Justamente, él dice que no hay problema. Buenas noches a todos los que están en casa, que estén muy bien. Mandamos el material. Chau. Gracias.